En el presente video se analizarán las políticas económicas implementadas durante el gobierno de Hugo Chávez y su impacto en la economía venezolana. Ley de Ocon. La ley de Ocon ha sido relativamente constante para explicar la relación entre la tasa de desempleo y el Producto Real durante décadas. Según Molero, un investigador que realizó un estudio sobre la ley de Ocon para la economía venezolana en el periodo de 1999 al 2009, en la presidencia de Hugo Chávez, destacó que los resultados arrojaron evidencia de una relación inversa entre la tasa de desempleo y el producto. Además, concluye que la dinámica del desempleo en Venezuela podría estar explicada por factores diferentes a los cambios de corto plazo en el producto agregado, o bien que el desempleo estaría girando en torno a la tasa de desempleo de equilibrio y por lo tanto está sujeto a rigideces ante cambios en el PIB. La ley de Ocon ha brindado una herramienta de política para evaluar los costos del desempleo. En ese sentido, se ha afirmado que tradicionalmente los costos del desempleo han sido pensados en términos del producto y la renta nacional, directamente renunciado. Formación bruta de capital fijo de Venezuela. Y hablando en sí del concepto, esta corresponde a la inversión de un país que representa la variación de los activos fijos no financieros, tanto privados como públicos, en un periodo de tiempo determinado. Esta es considerada motor de crecimiento económico debido a que permite incrementar la capacidad productiva de un país. En Venezuela, por varios periodos se observa que solo durante los 5 años de Luis Herrera y de Chávez disminuyen los tres conceptos mencionados, que es el ingreso, el consumo y la inversión por habitante, siendo mayor la caída durante el gobierno de Chávez, salvo en el caso de la reducción de la inversión bruta fija por persona. Por lo tanto, mientras el ingreso medio se reduce en un 24,2% durante el gobierno de Chávez, el consumo privado lo hace en un 14,4% y la inversión por habitante en un espectacular 58%, reducción solo superada por la caída del 90,6% durante el gobierno de Luis Herrera. Y la inversión bruta del sector privado se reduce apenas un 5,5% del PIB en el año 2002, que es el último año para el cual el Banco Central de Venezuela presenta cifras. La proporción que contrasta con las observadas entre en el 68 y 78, cuando la inversión bruta del sector privado promedió por encima del 31% del PIB, se evidencia una paulatina disminución en la inversión pública desde el 92 hasta alcanzar solo 7,1% del PIB. La formación bruta del capital fijo total registrada en 2002 fue de solo 12,6% del PIB, cuando debería estar, según la CEPAL, en torno al 25% para poder impulsar un proceso sostenido de crecimiento que es capaz de superar los deplorables niveles de pobreza que exhibe la población venezolana. En 2003, en el año que el Banco Central de Venezuela no discrimina entre la formación bruta de capital fijo público y privada, la inversión bruta fija total colapsó para llegar apenas en un 8,5% del PIB. A continuación, mi compañera Paulina Mora les va a continuar hablando sobre este tema. Se ha señalado que el actual gobierno ha contado con ingresos petroleros más altos en toda la historia del país y que con ello contrasta su pobre desempeño económico. Esto pudiera ser cierto si se observan los ingresos de exportación petrolera devengados por el país y medidos en dólares corrientes. No obstante, para una evaluación sincera de los ingresos que obtiene el fisco, o también llamado Gobierno Nacional de la Explotación del Petróleo en Venezuela, en comparación con los ingresos de gobiernos anteriores. Es menester eliminar el efecto precio a lo largo del periodo reseñalado. Por otro lado, como quiera que la población venezolana actualmente es el doble de la de 1976. Contrastar el desempeño económico del gobierno a la luz del ingreso petrolero devengado debería hacerse también en términos per cápita. No hay manera de evitar llegar a la conclusión de que la población venezolana se ha empobrecido significativamente en los primeros 5 años del gobierno de Hugo Chávez. Asimismo, la economía muestra indicios preocupantes de haber perdido el dinamismo, tanto por la caída de la inversión pública y privada, como en relación con la incapacidad demostrada por el cuantioso ingreso petrolero para estimular el crecimiento del resto de las actividades productivas del país. Este último es todavía más de lamentar,
por cuanto la dependencia de la actividad petrolera evidencia ser cada vez mayor en los últimos años. Con el tiempo, la intervención estatal en los mercados, la paralización de las inversiones y la recesión económica dieron lugar a una caída de la producción que acabó generando una inflación de costos, mucho más nociva que la anterior. Por otra parte, la reacción del gobierno está lejos de haber solucionado el problema. Los controles de precios llevaron a la ruina a muchas empresas, mientras que los aumentos salariales y las políticas de expansión fiscal, al incrementar la oferta monetaria en un país cuyos mercados reales están en recesión, solamente sirven para alimentar más aún la inflación. Por último, la excesiva dependencia del petróleo y sus precios en mínimos históricos también han agravado la situación, ya que la reducción de las reservas en dólares acabó causando el desplome del peso venezolano con el consiguiente encarecimiento de todos los productos fabricados en el extranjero. Esta evolución demuestra que efectivamente la curva de Phillips en Venezuela era descendente a corto plazo. No obstante, desde una perspectiva a largo plazo, vemos que la curva no es vertical, sino ascendente. Es decir, que la economía crea inflación al mismo tiempo que destruye puestos de trabajo. Los efectos de esta combinación de factores, desabastecimiento, pobreza, tensión social, son fácilmente predecibles y están presentes en la vida de los venezolanos. La economía venezolana se encuentra ahora en un círculo vicioso inflacionario. Al caer las reservas de dólares, baja la cotización de la moneda nacional y suben los precios de los productos importados. Para solucionarlo, el gobierno recurre a aumentos del gasto público y revisiones salariales, lo cual aumenta la demanda agregada, pero al mismo tiempo impone controles de precios. La combinación de estos factores da lugar a más inflación, la cual a su vez exige más emisiones de dinero público y subidas de salarios, alimentando así el círculo. Mientras tanto, un crecimiento de los precios cada vez más descontrolado impide cualquier tipo de inversión en el país, lo cual contribuye también a una menor oferta y a la pérdida de puestos de trabajo. Es así como Venezuela consigue que la curva de Phillips se invierta. Para poder comprender la situación de Venezuela en torno a las curvas ISML, se debe empezar con la viabilidad del tipo de cambio, que es un requisito que no siempre es posible alcanzar, la disciplina fiscal. A partir del auge petrolero que comenzó a finales de 1973, los crecientes flujos de ingreso petrolero y su traducción a una expansión importante del gasto fiscal comenzaron a erosionar la estabilidad de precios de la cual había disfrutado Venezuela hasta ese año y gestarse también nuevos desbalances presupuestarios que cuestionaron la sostenibilidad de este régimen monetario y este tipo de cambio. Todo esto colapsó hasta 1983, antes de que Hugo Chávez ejerciera el poder. Desde aquí se puede entender que el criterio teórico ayuda a explicar el diseño y la aplicación de la política monetaria en Venezuela, y es el enfoque monetario de la balanza de pagos. De acuerdo con este enfoque, al fijarse el tipo de cambio, las tasas de inflación de las monedas involucradas en este acuerdo cambiario debería tender a igualarse en ausencia de desequilibrios fiscales recurrentes. Todo esto recae a que antes de que el expresidente Hugo Chávez llegue al poder, ya existía este desequilibrio y este desbalance en estas curvas en torno a lo monetario. En cambio, en el mercado financiero sí tuvo que ver con las políticas económicas a partir del gobierno de Hugo Chávez, ya que existió también un bloqueo internacional por parte de Estados Unidos. Esto quiere decir que no solo las políticas económicas tienen que ver con el presupuesto que existe dentro de un país, sino también de cómo sus relaciones internacionales y cómo éstas van afectando a estas curvas, no solo las curvas, sino a la economía en general. Para concluir con esta investigación, recalcamos que es necesario comprender que la política económica dentro de un país no solo se maneja dentro de este, sino más bien también necesita ser visto desde el plano internacional, pues todo esto influye para que una economía sea sana. En este caso, en Venezuela, todas
estas circunstancias llegaron a que Venezuela tenga un nivel de desestabilización muy grande, no solo en el gobierno de Hugo Chávez, sino posteriormente en el gobierno de Maduro. Podemos decir que en este año 2023 la economía de Venezuela se está recuperando, pero a pasos lentos.